Gran Bretaña ya tiene un nuevo primer ministro, después de la renuncia de Liz Truss, con apenas 45 días en el cargo, que a su vez sucedió a la virtual destitución de Boris Johnson, que ya estaba sonando para reemplazarla, aunque estaba muy contento tomando el sol en Punta Cana y dijo que no. De ascendencia india, Rishi Sunak es un buen exponente de los vientos de cambio en el Partido Conservador inglés, que fue la organización que inventó el término woke para referirse a los nuevos progres, pero que parece que le gustó tanto que lo ha incorporado a su más profunda idiosincrasia. El caso es que Sunak, de 42 años, se convirtió ayer en el primer ministro británico más joven de los últimos 2 siglos, y el primero en ser miembro de una minoría étnica. Y no podemos decir que no se lo intuyera. De hecho, la mudanza le va a salir muy barata. Tiene 4 mansiones y hace pocas semanas, consciente de la que se le venía encima atrás, se mudó a la que tiene en el número 15 de Downing Street, literalmente a 3 puertas de la Casa de Gobierno del Reino Unido, en la mismísima esquina. Y es que Sunak es un hombre muy rico. La fortuna de su matrimonio supera los 900 millones de dólares y él se viste exclusivamente con trajes de Savile Row de 5.000 euros la pieza y zapatos de Prada. Y esto tiene su gracia. En esta casa te contamos cómo los Rothschild, la dinastía más poderosa de la City londinense y en rigor la más influyente de los últimos 300 años a nivel mundial, echaron a patadas a Liz Truss con una campaña de desprestigio y acoso sistemático desde sus muy prestigiosos medios. Sacrifice. The Economist y Financial Times. Complot, en el cual también participaron otros Tories, es decir, otros compañeros de Liz Truss, que la boicotearon más que la izquierda laborista, y la sutil pero certera contribución del flamante rey Carlos III, a quien dedicamos el documental más visto del mundo en lengua castellana sobre la materia y que les puedo garantizar que es lo más parecido que encontrarán nunca a un monarca socialista. ¿Por qué se pusieron de acuerdo en echar atrás? Bueno, porque quería bajar los impuestos. Así de sencillo. Su propuesta no era especialmente seria, porque no iba acompañada de una reducción del inmenso gasto público del Estado inglés, pero esto no fue lo que generó la ira de la élite isleña, sino el mero hecho de querer aflojarle los grilletes a los súbditos exprimidos y recortar modestamente los cuantiosos ingresos de la casta política y aristocrática putrefacta, de los cuales ya sabemos muy bien que se benefician los banqueros sin escrúpulos encabezados por Lord Jacob Rothschild. De allí su enfado. Ok, Liz se va con la cabeza gacha, pero con 120.000 libras anuales de pensión vitalicia por esas magras 6 semanas calentando la silla de primer ministra. Y esto recién empieza. Prepárense para divertirse. La polémica que ahora circula en todo el mundo es que el multicultural y adinerado señor Sunak promete por un lado como si fuera algo bueno que no bajará ningún impuesto. Y todos los parásitos citados anteriormente celebran. En tanto que su rica mujer, que es la dueña de la mayor parte de sus bienes, no paga absolutamente ningún gravamen. Curioso, ¿verdad? Y es que Ashkata Marty, la actual primera dama, no tiene residencia fiscal en el Reino Unido, porque no le interesa en lo más mínimo ser asediada por esos tributos criminales y barbáricos que Truss quería bajar, pero su marido no. Ella figura como domiciliada en la India, más concretamente en el Punjab, la tierra de sus abuelos. Lo cual está muy bien desde mi punto de vista, porque cuanto menos entregues de tu dinero a los mafiosos estatales, mucho mejor. Si no fuera por un lado, porque quieres robárselos, haciéndoles a ellos lo que no quieres que te hagan, y a su vez por un gran secreto que los dos tórtolos esconden. ¿De dónde sacan su riqueza? Porque podría tratarse de actividades legítimas, de empresas nobles que ofrecen soluciones reales a los problemas de la gente, pero no, nada más lejos de la realidad. Y de esto no te hablan los grandes medios y como es costumbre, aquí te lo contaremos. Breve, contundente y al mismo tiempo con lujo de detalles. Así que dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente y comenzamos.
Rishi Sunak nació en 1980 en Southampton, Hampshire, en el seno de una familia de clase media alta. Es el mayor de 3 hijos de padres hindúes provenientes de colonias británicas en África, un médico y una ejecutiva farmacéutica. Sunak se destacó como un gran estudiante tanto en la escuela como en la Universidad de Oxford, donde cursó ni más ni menos que filosofía, política y economía. Allí mismo donde Cecil Rhodes, el genocida decimonónico, se inspiró para crear la sociedad secreta más poderosa y desconocida de la historia. Video más que recomendado. Ya entonces, para comienzos del siglo XXI, Sunak era un joven militante Tory. Tomó una beca Fulbright para conectarse con Estados Unidos, donde estaba convencido que podría hacerse rico. Y lo hizo, aunque por una vía inesperada. Concretamente cursando su maestría de Administración de Empresas en la Universidad de Stanford, donde tuvo como profesor al padre de Kamala Harris, Donald Harris, un exterrorista pantera negra que entregó a sus antiguos camaradas al FBI. Allí Sunak se topó con Ashkata Marty, de ascendencia india como él, una de las herederas del imperio tecnológico Infosys. Poco tardaría en cautivarla, casarse con ella y darle 2 hijos. Un boleto al éxito sin escalas. Sunak trabajó como banquero de inversión de Goldman Sachs y luego se desempeñó como dueño de su propio fondo de cobertura hasta el año 2009, cuando decidió ir a trabajar con su suegro. Hasta el momento, la vida de nuestro protagonista no era realmente llamativa, porque precisamente le convenía cultivar el perfil bajo. Por aquellos años, comenzó a tender puentes con China, se convirtió en miembro estable del Foro Económico Mundial y se fue haciendo cómplice a través de la empresa de su familia del primer sistema de crédito social de la dictadura roja, proveyendo las identidades digitales que condujeron al cenit al perfeccionamiento total de la opresión feroz contra los ciudadanos asiáticos. También participó del llamado Fondo de Inversión Infantil, una capitalizadora de riesgo filantrópica ligada a las organizaciones patrocinadas por la Casa Real como Bernardos, amadrinada ni más ni menos que por la reina Isabel y con una escalofriante colección de polémicas a sus espaldas. Desde 1983 y 2016 destinó buena parte de esas 1.400 millones de libras a Bernardos, una organización británica fundada por Thomas John Bernardo en 1866 para cuidar a los niños vulnerables. Al igual que la Sociedad contra la Crueldad Infantil de la Princesa Margarita, Bernardos ha utilizado campañas publicitarias desagradables para sensibilizar al público. Un anuncio de 2003 mostraba a un bebé recién nacido con una cuchara saliendo de su boca. En 2008, su anuncio de televisión Break the Cycle mostraba una niña repetidamente en la cabeza por su padre. En 2009, Martin Nary, por entonces director ejecutivo de Bernardos, declaró que creía que se debería cuidar a más niños y fue criticado por todos lados debido a la práctica histórica de secuestro filantrópico de la organización. A mediados del siglo XX, Bernardos enviaba niños británicos huérfanos a Australia, donde algunos fueron sometidos a servidumbre. A los niños que vivían en tétricos orfanatos ingleses los hacían abordar masivamente en los barcos con la promesa de que iban a vivir en un país de maravillas iluminado por un sol alegre, lleno de criaturas fantásticas. Uno de aquellos chiquillos desafortunados hoy vive en el puerto de Fremantle, cerca de Perth, en Australia Occidental. Tiene 72 años. Se trata de Clifford Walsh, quien en 1964 fue desterrado de Inglaterra y encerrado en la institución católica Binton Boys Town, una importante mansión de piedra en la campiña australiana, donde lo obligaron desde el comienzo a trabajar descalzo en trabajos de albañilería. Cuando le presentaron al director de la escuela, Frederick Woods, este le dijo al niño que tenía 10 bastones y un palo de hockey, que su afición era golpear a los rebeldes y que si se portaba bien no tendría que sufrirlo en carne propia. Al segundo día de estadía, uno de los hermanos cristianos le dio puñetazos y patadas en la cara para luego sentarlo en sus rodillas y decirle que en realidad no le gustaba lastimar a los niños, pero que se vio obligado a hacerlo porque se portó muy mal. Clifford solo había tomado una siesta tras 6 horas de caluroso trabajo sin beber una gota de agua. A las 2 semanas, el mismo hermano le pidió que vaya a su habitación con la promesa de que podría darle un puñado de caramelos y en su lugar lo violó.
Al otro día, otro miembro de la congregación sacó a Clifford de la cama, lo golpeó sin piedad y lo acusó falsamente de tener relaciones con otro niño. Y en palabras de Clifford, no teníamos padres, no teníamos parientes, no había ningún lugar al que pudiéramos huir de estos psicópatas. Gran Bretaña se convirtió así en la mayor exportadora de niños de la edad moderna. 150.000 mercancías fueron enviados durante un periodo de 350 años a Virginia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y lo que era entonces Rodesia del Sur por el psicópata de Cecil Rhodes, hoy Zimbabue. Con dos propósitos: aliviar la población de los orfanatos en Reino Unido, no vaya a ser que haya que gastar demasiado en eso en lugar de en las excentricidades de la realeza, y aumentar la población de las colonias con mano de obra barata. Sin siquiera vivir en Inglaterra, puesto que hizo uso de su Green Card hasta hace tan solo el año pasado, consiguió comprar su candidatura para parlamentario por Richmond, York, a finales de 2014. Ya acomodado en su escaño, que eligió estratégicamente por tratarse de una de las bancas más seguras para los conservadores, hizo gala de progre de derecha hasta consolidarse como jefe del bloque de minorías étnicas. El 3 de octubre de 1940, mientras en La Hora de los Niños de la BBC, la princesa Isabel daba su primer discurso público a los 14 años, a fin de tranquilizar a los menores que habían sido separados de sus padres durante el Blitz, Churchill planificaba con su progenitor, el rey, la muerte de decenas de miles de niños en la India. La doble vara otra vez. Su ejército estaba sufriendo una serie de derrotas desastrosas. Una de las peores fue la batalla de Singapur en 1942. Una dura afrenta contra los japoneses, que inmediatamente después de su victoria procedieron a invadir Birmania, el mayor exportador mundial de arroz en el periodo de entreguerras, al punto que el 15% del arroz consumido en la India provenía de allí. Una política de tierra quemada se llevó a cabo en la región india de Chittagong, la más cercana de la frontera birmana. El ejército inglés confiscó los barcos pesqueros de los habitantes de la ciudad de Bengala, por miedo a que los japoneses avanzaran a una gran velocidad hasta la India, pero nunca distribuyó raciones para sustituir el pescado que comían y comerciaban los indios. A su vez, Churchill exigió que se transportaran las pocas cantidades de arroz que quedaban en la India para alimentar a las tropas, y esto causó la tristemente célebre hambruna de Bengala, donde perecieron de desnutrición y malaria casi 4 millones de bengalíes. Es decir, en un día Churchill ejecutó prácticamente la misma cantidad de personas que Hitler durante todo su gobierno en los campos de concentración. Tomen nota. En respuesta a una petición urgente del secretario de Estado de la India, Leo Amery y Babel, para que liberara reservas de alimentos y evite esta catástrofe, Churchill le envió un telegrama preguntando cínicamente por qué Gandhi todavía no había muerto si la comida era tan escasa. Lo cual, lejos de llevarlo mínimamente a fingir algún interés real por los derechos humanos, le permitió convertirse en un promotor de medidas despiadadas, como el pedido de encarcelamiento al creador de Wikileaks, Julian Assange, el periodista más heroico de nuestro tiempo, que por culpa de personajes como Sunak, lleva años detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, por haber mostrado con pruebas irrefutables la verdadera magnitud de los crímenes de guerra de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados durante las últimas décadas. De hecho, Sunak hizo una buena amistad con la ex ministra del Interior Priti Patel, también india, que fue la carcelera de Assange y quien autorizó su extradición, que todavía está en trámite en la justicia. Pronto le dedicaremos su merecido documental a Julian. Pero bueno, habitualmente y mientras gestionaba los negocios del clan, fue financiando y apoyando políticamente a los sucesivos premiers de la convulsionada Inglaterra: David Cameron, Theresa May y finalmente Boris Johnson, el principal hombre de Bill Gates en Europa, quien hizo a Sunak secretario del Tesoro y ministro de Hacienda. Juntos, perpetraron la mayor estafa a los votantes del Brexit, quienes eligieron salir del laboratorio globalista de la Unión Europea básicamente para recuperar autonomía personal y libertades económicas. Por el contrario, esta dupla impulsó las peores políticas ecofascistas y de encierro masivo del viejo continente,
XX, mientras se la pasaban de fiesta en fiesta, cuando la población entera de la patria de Locke, de Adam Smith y de Herbert Spencer yacía prisionera en sus propios hogares y empobrecida por la fuerza. Trágica paradoja de la historia. El año pasado, y en el marco del G7, Sunak anunció con alegría que por iniciativa suya el gobierno estaba trabajando en su propia moneda digital respaldada por el Banco Central, las infames CBDC, Central Bank Digital Currencies, que tan a menudo les explicamos en esta casa con mi colega Martínez Laje. Today, I'm proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's 7 most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Unlike most of the digital money people use daily today, it would be issued directly by a central bank, like the Bank of England in the UK. And governments and central banks across the world are working together, looking into what having a digital currency might mean in practice. This includes issues that people care about, such as ensuring users' money would be safe and secure, that it could work with other ways to pay, would be energy efficient and available to everyone. A potential CBDC could offer businesses and consumers new ways to pay in the future. It's all part of the wider story of digital innovation that has delivered benefits to millions around the world and in the UK. The decision on whether to launch a central bank digital currency is for each country to make, and no G7 jurisdiction has yet made that choice. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. That's why working together and careful evaluation with our international partners is essential. In the UK, earlier this year, I announced a new joint task force between the Treasury and the Bank of England to look into a potential CBDC as a complement to cash and bank deposits. We're also hearing from firms, technology experts, and others. Under the leadership of the UK, this report today will help support and inform exploration of CBDCs in the G7 and beyond. With these principles, the G7 is leading an important step change in the global policy conversation. The report covers a range of important matters, such as financial stability, cyber resilience, energy efficiency, privacy, inclusion, and tackling illicit finance. These factors should all be considered when designing and potentially delivering a CBDC that would be fit for the future. Our shared objective is to ensure that CBDCs will be grounded in long-standing commitments to transparency, the rule of law, and sound economic governance. The G7 will continue its work in this important area, working with others to enhance understanding and use of these principles. We're excited to be taking a leading role with G7 members in publishing this exploratory work, bringing money and finance into the 21st century. Esto es la muerte segura del dinero en efectivo, que apunta a acabar definitivamente con mi privacidad, con la tuya y con la del resto del planeta, obligándonos a comprar o a pagar lo que los políticos de turno quieran e impidiéndonos lo que no. Así, Rishi se ganó el beneplácito de los Rothschild, los mayores impulsores ingleses de este proyecto. ¿Cómo implementará esto? Gracias a su holding familiar. El suegro de Sunak, Narayana Murthy, se ha ganado el apodo de el Bill Gates de la India, y no en vano el fundador de Infosys es íntimo amigo del Gates original. Supieron congeniar muy bien, estrechando lazos comerciales, al punto de que Microsoft subcontrata proyectos de desarrollo de software de Infosys, que a su vez se encuentra entre los clientes corporativos más significativos de Microsoft en la India. Me gustaría recordarles de algunos siniestros eventos que generaron la expulsión de la fundación de Bill Gates de la India, pero me temo que no será posible en esta plataforma. Los invito a buscar por ustedes mismos. En fin, volviendo a Infosys, se trata de una compañía partner oficial del foro de Davos y una niña mimada de Klaus Schwab en toda regla, quien la califica como la empresa líder de consultoría y servicios digitales de última generación. Pero no solo eso, varios ejecutivos de Infosys han publicado artículos en la mismísima página del web, el oráculo de la Agenda 2030. De hecho, el presidente
presidente corporativo Mohit Hosni, por ejemplo, escribió varias columnas donde aboga por la implementación de una banca digital, la cual crearía el marco tecnológico para un sistema de crédito social mundial que el WEF tendría que implementar alrededor del mundo. Ya te lo contamos aquí. Podemos sintetizar la Agenda Verde en 3 puntos: la reducción del consumo energético, la reducción de la actividad económica y el establecimiento de una supraestructura de poder, el ya explicado sistema de gobernanza mundial, o también conocido como Nuevo Orden Mundial basado en el derecho. Un objetivo más solapado, pero evidente y consecuencia directa a la destrucción económica que están generando, es el de reducir la población, a quienes ven como el verdadero enemigo. Como escribía Alexander King, cofundador del Club de Roma, en la búsqueda de un nuevo enemigo que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y similares encajarían a la perfección. Todos estos peligros son causados por la intervención humana y es sólo a través de cambiar actitudes y comportamientos que pueden ser superados. El verdadero enemigo, entonces, es la humanidad misma. Estamos entonces en un punto de inflexión. O recuperamos la libertad y nuestra soberanía personal o vamos directo hacia una pesadilla orwelliana. Cada vez más personas alrededor del mundo están despertando a la realidad de que esta agenda va en contra de sus intereses, afectando gravemente su calidad de vida y las de sus hijos. Una agenda que no votaron y que sus funcionarios electos tampoco los representan, sino que están descubriendo que los políticos son ni más ni menos que títeres de poderes en la sombra. Pese a todo, la mayoría de la gente sigue sin ver las graves consecuencias que tendrán las medidas políticas, ¿no? Resalto eso, medidas políticas tomadas desde 2020 a la actualidad. Muchos siguen comprando el relato de los propios políticos y sus voceros, los medios de desinformación masiva, de que la inflación o los problemas energéticos son algo transitorio, o minimizan inclusive los problemas de abastecimiento alimentario porque siguen yendo al supermercado y las góndolas siguen teniendo productos. Eso sí, como advertimos, cada vez más impagables. Estas mayorías en el público no ven que la inflación está generada. Recordemos el Going Direct de BlackRock que tratamos en otro video, o que los problemas energéticos son consecuencia directa de la implementación de la mencionada Agenda Verde. Pero lo que la mayoría absoluta de la gente no llega a atender es que la mayor ilusión de todas es el estatismo, la religión más peligrosa de todas, parafraseando al autor Larken Rose. El estatismo es una idea tan maravillosa que necesita ser implementada por la fuerza para ser cumplida. El Estado no es una herramienta neutra que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Es una herramienta que solo puede ser utilizada para el mal, porque se basa en la utilización de la violencia, en la coacción a los demás individuos. Y una parte clave de la ilusión estatista es hacer creer que el Estado está involucrado en un tipo de moralidad diferente o especial, una moralidad subjetiva que lo exime de cualquier pecado, ¿no? Siempre en nombre de un bien mayor, algún supuesto de ese estilo. Pero la realidad es muy clara. Si yo robo, es robo. Pero si el Estado roba, se le llama impuestos. Si yo mato, es asesinato. Pero si el Estado es el que mata, es la ley. Si yo obligo a alguien a trabajar para mí involuntariamente, se llama esclavitud. Pero si lo hace el Estado, se denomina servicio militar. Si yo confino a alguien en contra de su voluntad, se llama secuestro o privación ilegítima de la libertad. Pero si lo hace el Estado, se denomina encarcelamiento o privación legítima de la libertad.
Y ahora, inclusive desde 2020, se lo hace en nombre de nuestro propio bien o la seguridad que ya sabemos. Aquellos a quienes identificamos genéricamente como la élite son personas, son individuos que han sabido manipular el sistema estatista para su provecho. Sus imperios y privilegios se basan en intervenciones hechas a su medida por las marionetas que colocaron en las altas esferas del poder público. Y gracias a ello construyeron monopolios, cartelizaciones que los han llevado a una posición privilegiada sobre los demás. Y la mayor perversión de todo esto es que la gente es llevada a ratificar y consentir su sometimiento cada 4 años, a través del show del voto, para que todo cambie, para que nada lo haga. Eso sí, haciéndoles creer que de alguna manera ellos son parte del show. Mientras esto no cambie, seguiremos en un loop constante de tira y afloje entre los intereses de la élite apoyando, empujando una agenda para su beneficio y el grado de tolerancia, de consentimiento que va mostrando, de aceptación voluntaria que va mostrando la sociedad en todo momento hacia estos planes de la élite. Y hoy la respuesta correcta que están buscando es que tengamos un deseo ferviente por una sociedad de crédito social, de monedas digitales, de vigilancia total, de créditos de carbono, de racionamiento de energía y confinamientos climáticos. La crisis de 2020 fue utilizada como apalancamiento para darle un nuevo impulso a la agenda climática hacia el modelo de dictadura digital. Hoy, la crisis de 2022 es utilizada para justificar el racionamiento energético, la crisis económica y las futuras hambrunas. Mientras tanto, cada vez más socios estratégicos del Foro Económico Mundial e integrantes de la red de BlackRock, que vamos a hacer un informe sobre cómo está infiltrando la administración Biden, empiezan a lanzar al mercado productos que miden la huella de carbono de sus usuarios. Esto es el primer paso hacia la implementación de sistemas de crédito social. Y en última instancia, la implementación definitiva de la CBDC. Quiero ser bien claro con esto. Está pasando, están ejecutando el plan mientras seguimos distraídos. En otro escrito del 14 de agosto de 2020 dejó frases tan escalofriantes como estas. Lo que está claro es que la crisis de la sopa china presenta muchos desafíos, pero también una oportunidad única para repensar cómo se administra y cómo se usa el dinero en nuestra sociedad. ¿Y por qué deberías repensarlo tú, cabrón? Deja que lo piense cada quien. Eso es la propiedad privada. Pero bueno, también dijo, hay preocupaciones creíbles de que el papel moneda, el dinero en efectivo, el cash, puede transmitir el bicho. En base a esto último se preguntó, ¿quién puede entonces culpar al Banco Popular de China cuando anunció en febrero que destruiría el efectivo recaudado en entornos de alto riesgo, como el transporte público, los mercados y los hospitales? A su vez, en este artículo revelaría que Infosys está colaborando activamente con el desarrollo de esta tecnología en China, a la vez que se la posiciona como el gran banquero comercial del mundo, que es lo único que le falta para el poder absoluto. Ya es la principal industria, la principal exportadora y la principal inversora en infraestructuras en el extranjero. Joshi también en otro artículo marcó la importancia de la identidad digital a la hora de la inclusión financiera. En él aboga por otorgar una identidad digital a cada persona para realizar cualquier transacción. Y resalta al Partido Comunista de Beijing como un ejemplo en la materia, puntualizando el desarrollo de un código digital empresarial para pymes y bancos pequeños. Pasándolo en limpio, ellos te dan el código si quieren y te has comportado de la manera adecuada. ¿Que estuviste compartiendo videos de Nicolás Moraz? Bueno, entonces no puedes ir al supermercado. Si no tienes el código, no podrás trabajar, cobrar ni comer. Y como no podría ser de otra forma, el déspota solicitó la creación de una junta de estabilidad digital para evaluar los riesgos en el comercio online y la atención médica.
política. O sea que también te someterían a escrutinio para ver si sos digno o no de atenderte cualquier malestar para no morir. Otro empleado de Infosys dentro del WEF es Corey Glickman, director global de servicios de consultoría de diseño y sostenibilidad, quien está a cargo del programa de ciudades pioneras del WEF, o sea, las Smart Cities, donde la privacidad, la propiedad privada y la libertad individual serán reducidas a un tierno cuento de hadas. Para completar este combo globalista y totalitario, el mismísimo Partido Comunista de Beijing ha respaldado la candidatura de Sunak al considerarlo una persona pragmática y aperturista con el dragón rojo. Si bien votó en contra de incentivos financieros para la transición a energías renovables, Rigi plantó bandera con sus amos de Davos en la cumbre por el clima de Glasgow, un encuentro de las Naciones Unidas que cubrimos casi únicamente en este canal, donde el rey Carlos de Inglaterra fue el anfitrión. El actual premier se mostró comprometido en alcanzar las 0 emisiones de carbono y proteger al medio ambiente, a pesar de que las inversiones de su familia están estrechamente vinculadas con Shell, la corporación petrolera más importante de Europa, que ha generado la muerte por envenenamiento de millones de nigerianos y que precisamente pertenece a las casas reales de Holanda y de Inglaterra. Las sucesivas masacres cometidas contra los disidentes nigerianos fueron a su vez una coartada para espantar a las compañías petroleras de capitales no ingleses, entregándole así el total monopolio de la extracción a la Royal Dutch Shell, una corporación creada por el rey Bernardo de Holanda, primo hermano de Felipe de Edimburgo y fundador junto a David Rockefeller y Henry Kissinger del Club Bilderberg. A partir de entonces, Isabel fue recompensada con el mayor paquete accionario de Europa. Como ven, todo queda en familia. Si bien la Shell llevaba más de una década explotando los pozos de Oloibri, después del exterminio de los biafreños, multiplicó sus yacimientos en todo el país y se estima que ha derramado el equivalente a 10 millones de barriles de petróleo en el delta del río Níger, lo que generó el envenenamiento y la muerte, inmediata o lenta por enfermedades como el cáncer, de unos 800.000 aldeanos de comunidades costeras. Por favor, que alguien le avise al rey Carlos, heredero orgulloso de la fortuna de mamá y parlanchín ecofascista desde aquellos tiempos, que no es el cambio climático lo que está matando a los africanos, sino su familia. Sunak se granjeó la amistad de los Windsor, facilitándole subvenciones millonarias a sus parques eólicos marinos, los más numerosos y potentes del planeta, pero también los más ineficientes y los más costosos. Allí en la quinta potencia económica del mundo, su pueblo ha sido tan expoliado que este invierno se enfrenta a la cruel disyuntiva de comer caliente o encender la calefacción. Dijo el providencial exégeta liberal Lord Acton: la lucha dormida, latente durante siglos y que tendrá lugar tarde o temprano, será la lucha del pueblo contra los banqueros. Y ahora más que nunca, los bancos dominan el destino de 67 millones de británicos, más otros tantos en el Commonwealth y en sentido amplio de todos nosotros. El poder secreto de Inglaterra es varias veces superior al conocido, y aquí te lo contamos todo. ¿No me crees? Te invito a descubrirlo. No te vas a arrepentir. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos, a pasar por el video recomendado, insisto, y estar muy atentos porque no están llegando las notificaciones de nuestros videos a todo el mundo. Así que entren diariamente a la página de los liberales, que tienen mi promesa día tras día un nuevo informe exclusivo. Sin más, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.